¿Cuántos de aquí quieren crecer espiritualmente? A ver. ¿Cuántos quieren ser maestros, pastores, responsables, llevar autoridad en el campamento, tener carga? ¿Cuántos? Bueno, quiero mostrarte un versículo entonces, Santiago 3, a ver si lo podemos poner ahí en la pantalla, Marcos Espíndola. Santiago capítulo 3, versículo 3. Para todos los que han confesado, reconocido que tienen anhelo de servir y de crecer espiritualmente. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ajá. ¿Qué pasa aquí? ¿Que hay condenación en ser maestro? ¿Cómo puede ser? ¿Y cómo es que entonces dice la palabra, el que anhela obispado, buena obra desea? Un obispo es un servidor. Parece que se lo han apropiado los católicos, pero un obispo es una autoridad en el pueblo. Puede ser un diácono, puede ser un copastor, un pastor, un profeta, un maestro, alguien que lleve autoridad en el campamento. ¿Es malo? ¿Hay condenación en ser maestros y en llevar autoridad y enseñar a otros? ¿Qué quiere decir este versículo? Santiago es sin duda una carta con mucho poder. Lutero decía que era una epístola de paja, pero yo no estoy de acuerdo. No hay paja en la palabra de Dios. Y Santiago es una palabra bien contundente y con mucha instrucción, mucho que aprender. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo es? ¿Es malo ser maestro? No es malo ser maestro. Lo que pasa es que reviste mayor responsabilidad. Quiero que entiendas bien esta frase en esta hora, en este día. El conocimiento de Dios y de las Escrituras crea responsabilidad. Amén. Pues no es lo mismo no saber, no haber entendido, no haber conocido, que conociendo no hacer lo correcto y lo adecuado. Ese es el quid de la cuestión. Un adolescente de la villa asalta un kiosco, bueno, casi no sabe leer, no sabe escribir, no tiene otra salida. ¿Está mal? Sí, claro, está mal, por supuesto. Es punible legalmente y moralmente, éticamente. Está mal, por supuesto. Pero un juez federal asalta un kiosco y dirá, ¿dónde va usted? Se puede medir con el mismo baremo y no. El juez ha dedicado su vida y su formación a conocer los códigos, conoce todo y está ahí para ejemplificar. No es lo mismo, no da todo igual. Mayor conocimiento significa mayor responsabilidad. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser autoridad? Me parece estupendo y yo te animo y el Señor te anima, pero que sepas que cuanto más conozcas, más responsabilidad tienes, porque tienes más herramientas y más instrumentos para defender tu vida del maligno y para enseñar a otros. Quiero abrir la palabra en 2 de Samuel, capítulo 6, porque estas cosas fueron escritas y recogidas para que nosotros nos instruyamos y podamos aprender. Para eso es la historia. No es que es una asignatura más que está ahí para darte la tabarra, para darte la brasa y bueno. No, estos son ejemplos de vida. Estos son actitudes que tenemos que examinar y retener solamente lo bueno y desechar lo malo.
Samuel era un jovencito y todavía no había asumido la responsabilidad, todavía no era maestro. Y Elí era el sacerdote, la autoridad espiritual. Y sobre él recaía la responsabilidad de los hechos espirituales, de la dirección de la nación. No podíamos achacárselo a Samuel porque era un niño, pero sí a Elí, que tenía 90 años y que era el sacerdote, la autoridad espiritual. Y los filisteos atacaron y el pueblo de Israel salió a defender con los hijos de Elí, que eran cualquier cosa, fornicarios, ladrones, etcétera, etcétera. Sacan el arca y los filisteos la roban. Y ahí viene el desastre. Se pronuncia la palabra Icabod, la gloria de Jehová está pasada. Robaron el arca, mataron a los 2 hijos de Elí y los filisteos se la llevaron. Lo hablamos el otro día. Los filisteos pensaban que era una victoria terrible. La tuvieron por 7 meses y no generó más que hemorroides, lindo, y plaga de ratones y mortandad, y los filisteos se la iban pasando de una ciudad a otra. No tenla tú, no, a mí no me la mandes, no tenla tú porque esto no me trae más que problemas. Y al final la devuelven a Israel. No sabían qué hacer con ella. Ya hablamos el otro día. Tomaron 2 vacas recién paridas, dejaron los becerros en casa, las pusieron en un carro. Nunca habían tirado de un carro esas 2 vacas, eran vacas lecheras, no de fuerza, de tiro. Y las dejaron ahí, las vacas fueron solas, a pesar de que el instinto maternal las impulsaba a volver con sus becerros y no había conductor. En fin, el arca llegó a Israel. Los que debieran haber preservado el arca y haberla honrado, y por fin tenemos en nuestra presencia, en nuestra nación, el arca, no se les ocurrió otra cosa que mirar dentro a ver qué había. Hubo 50.070 muertos. No está clara la cantidad porque la traducción es ambigua, pero hubo muchos muertos. ¿Sabían lo que había? Sí, claro que sabían lo que había. Estaban las tablas de Moisés, una jarra con maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ya sabían, pero faltaron a las leyes de Dios. David quiso traer el arca al templo. Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a leer un poco. David ya era el rey. Y dijo, el arca tiene que estar en su lugar, el arca tiene que estar en el lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote entrar limpio de pecado, de polvo y paja, y hacer la expiación del pueblo. Ese era su lugar y ese era el mandato de Dios. Había estado ahí siempre desde que salieron de Egipto y la construyeron. Segunda de Samuel, capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, el sacerdote, guiaban el carro nuevo. ¿Está mal lo que hizo David? ¿Querer llevar el arca otra vez al templo, al lugar santísimo donde le correspondía? No está mal, era un deseo genuino, seguramente movido por el Espíritu Santo. Pero quiero decirte una cosa, amigo. No todo vale, no de cualquier manera, no como a mí se me ocurra.
Lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios nos dice una cosa y nos da instrucciones porque Dios es un Dios claro, no juega a las escondidas, ni a las adivinaciones, ni a los misterios. Da dirección perfecta a aquel que se lo pide. No me cabe duda de que todos los que estamos aquí sabemos lo que tenemos que hacer. Todos. El asunto es que tenemos que hacer las cosas como Dios dice, cuando Dios dice y de la manera que Él determina. No como a mí se me ocurra o como mi corazón, bueno, vamos a ver, para acá, para allá. No, amigo, no es así. Que Dios es un Dios soberano y cuando dice las cosas, ¿para qué crees que Dios dice las cosas y da instrucciones? ¿Para que luego tú hagas lo que quieras? Claro que puedes hacer lo que quieras porque para eso está el libre albedrío. Y tenemos capacidad de decidir si sí o si no. Tú puedes elegir entre el bien y el mal. Puedes elegir entre estar con Dios o estar contra Dios. Claro que puedes elegir. Ahora, después las consecuencias. Y cuando lo llevaban en el carro, versículo 4, de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Estos dos, Uza y Ahío, eran sacerdotes, descendientes de Aarón, eran levitas. ¿Estaban autorizados a llevar el arca? Sí, estaban autorizados a llevar el arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de hayas, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una fiesta porque ellos consideraban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios y que llevaban nuevamente el arca al templo donde le correspondía. Querían las cosas en orden, querían bendición de Dios. Amén. ¿Tú quieres bendición de Dios? ¿Quieres? Bueno, haz las cosas que Dios dice. Cuando yo quería que mi padre estuviese contento, tenía que hacer lo que él decía, porque si yo no hubiera hecho cuando era un niño las cosas que mi padre me indicaba, pues lógicamente no iba a estar contento. Entonces no habría postre o no había televisión. Bueno, claro, normal. Pues Dios también es así. ¿Qué pensamos? Estaban bailando y danzando y celebrando y festejando y adorando a Dios como hemos hecho aquí hace un ratito, y estaban con la presencia de Dios. El arca era algo importante. Dios ordena en el desierto que se haga un arca de madera de acacia y que se revista de oro puro. La madera simboliza, el arca simboliza a Jesucristo. La presencia de Dios estaba ahí, la misma presencia de Dios, Dios mismo estaba ahí. La madera simboliza la parte humana de Jesús, que tiene que estar revestida de oro, que en la palabra simboliza la santidad de Dios. Y en ese arca hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como estoy hablando yo contigo ahora. De encima del arca salía una voz y hablaba con Moisés. Jesús, Dios, dijo: con cualquier profeta hablaré por señales, por sueños, por visiones, por símbolos, pero no con Moisés. Con Moisés habló cara a cara. El arca no era un amuleto ni un objeto religioso, si no a los filisteos les hubiera ido de maravilla, pero no era así, no era mágica el arca. No emanaba nada especial de un cajón de madera revestido de oro. Era la presencia de Dios que habitaba ahí, como tiene que habitar en nuestras vidas, porque somos templo ¿de quién? ¿De quién? ¿Estás ahí? Del Espíritu Santo somos templo. Y Dios desciende a nosotros para hablar cara a cara con nosotros. El arca no tenía nada especial, era la presencia de Dios. Pero Dios pone sus normas.
Y da sus especificaciones y dice: ¿me quieres tener ahí en el arca, Moisés? Sí, bueno, tienes que respetarme. No se puede tocar, no se puede abrir. No es una mesita de luz para poner el vaso de agua y que... No, esto tiene que estar con respeto, porque está mi santidad habitando ahí. No es cualquier cosa, no es un baúl para guardar el pantalón y el pullover y las medias. No, es el arca de la presencia. Solamente en el templo, antes en el tabernáculo, y solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a ese lugar, el lugar santísimo. No tenía acceso. Y en santidad y con los calzoncillos limpios, ni sudor podía haber ahí. Le ataban una soga al tobillo y unos cascabeles y unas campanitas a los bordes de los mantos, porque se caía fulminado, porque el pecado lo fulminaba, porque nadie puede resistir esa santidad que emana de Dios. Podían retirar el cadáver, si no, cuando no se escuchaban las campanitas decían: este me parece que es un fiambre, saquémoslo. No estaba en santidad. El arca no era especial, especial es la presencia de Dios que habitaba ahí. Por eso Dios pone las reglas. Igual que uno no puede saltar de un cuarto piso y pretender bajar planeando, no, hay una ley que es de la gravedad que te va a estrellar contra el suelo. Te guste, no te guste, estés de acuerdo, no estés de acuerdo. Es que Dios no tiene que preguntar si quieres o no quieres. Está ahí. Y no tenemos opinión. Hay cosas que no son negociables. Si tú te tiras de un 10º piso, te vas a hacer puré. No es negociable la ley de la gravedad, ni muchas otras cosas de Dios. Cuando llegaron a la era, versículo 6 de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí, ¿qué dice? Muerto. Muerto junto al arca de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Que estuvo mal? Si el arca se estaba cayendo y el sacerdote fue: ¡oye, que se cae! Porque los bueyes tropezaron. Y dice que esto es una temeridad y que el furor de Jehová se encendió. Voy a explicarte qué es lo que pasa. El arca, igual que la presencia de Dios, no puede estar en un pecador. Por eso se pierde la salvación cuando hay un pecado de muerte. El arca no podía ser transportada en un carro. El arca tenía 4 anillas a los 4 costados, a las 4 esquinas, perdón. Y había unas varas largas, unos báculos largos, también recubierto de oro, y los sacerdotes tenían que llevarla en anda. Solamente los sacerdotes estaban autorizados. Y los báculos mismos recubiertos, chapados en oro. No se podía tocar el arca, mucho menos llevarlo en un carro con bueyes que hacían sus necesidades y esparcían sus excrementos, porque un buey no le puede decir: ojo, no vayas al baño hasta que lleguemos a casa. No, cuando quiere levanta la cola. Ya sabes cómo es. No de cualquier manera se sirve a Dios. No de cualquier manera podemos tratar la presencia de Dios. No de cualquier manera se podía llevar el arca. Y ya sé que estás pensando y me vas a decir: pastor, pero los filisteos llevaron el arca con las vacas y no les pasó nada. Claro, porque los filisteos desconocían todas las instrucciones de Dios. No eran maestros. Los israelitas sí, sabían perfectamente, porque un israelita, antes de prenderse la teta de la madre, ya conoce todo. Aprenden a leer en la Biblia y
todos los días recitan y se aprenden de memoria. Nunca discutas de escrituras con un judío, porque es imposible, los conocen mejor que las palmas de su mano. Y David sabía, claro que sabía. Quiso llevar el arca al templo, tabernáculo, porque todavía no había sido edificado el templo. El Señor no se lo permite. Se lo permitió a Salomón por los pecados de David. Dios no permite que se edifique el templo en su reinado. ¿Estuvo mal lo que quería David? No, estuvo bien. Pero hay que hacer las cosas como Dios ordena, no de cualquier manera. Los judíos, los sacerdotes, David, eran maestros de la palabra. Los filisteos eran totalmente desconocedores. Tanto así que lo ponen en un templo inmundo con Dagón, y la misma presencia de Dios tumba y corta la cabeza y las manos al muñeco. No sabían los filisteos. No se les puede imputar porque tienen desconocimiento. Una persona que acaba de llegar, que a lo mejor está en la granja de primera fase, tú no le puedes pedir lo mismo que a mí, que llevo 40 años con el Señor, porque no es el mismo conocimiento. Por eso dice la palabra, Santiago 3:3, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque ojo, cuanto más conozcáis de mí, más se os puede exigir. Podemos exigir a un científico de la NASA que nos arme un cohete para ir a la luna, porque él debe saber, pero a mí no me exijáis nada, porque yo de eso no tengo ni idea. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Quiere decir que no nos hagamos maestros, no. Quiere decir que si te haces maestro, el conocimiento te va a exigir responsabilidad. Y el Señor se alegra de que te hagas maestro, pastor, copastor o profeta, que crezcas espiritualmente. Pero dice, más luz, más responsabilidad, amigo. Estate preparado. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Estate preparado. Porque vas a tener la bendición de tener mayor responsabilidad y poder enseñar a otros. No es de cualquier manera. Y se entristeció David, versículo 8, por haber herido Jehová a Uza. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza, que significa quebrantamiento de Uza. Hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir el arca a mí, el arca de Jehová? Oh, madre mía. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la llevó David a casa de Obed-edom geteo. Se acabó la fiesta, ya no había más bailes y ya no había más flautas ni más tamboriles y había un muerto ahí. Oye, y dijo David, digo, no, esto, así no puede ser. Quita. Hizo lo mismo que los filisteos. Parece que era una bola de pinball el arca, iba para acá, iba para allá, toma un rato para ti, otro rato para mí. ¿Por qué? Porque nadie estaba dispuesto a hacer las cosas en orden. Y entonces lo que tenía que ser de bendición se convierte en juicio. No en maldición, pero sí en juicio. Es decir, no, yo pongo las reglas, dice el Señor. Y si queréis que yo os bendiga, tiene que ser como yo digo. ¿Por qué? Y porque no hay otra manera, porque las leyes son así. La pregunta del millón es, ¿sucede esto en tu vida? Porque yo veo, lamentablemente, y me dan ganas de dar la cabeza contra la pared, muchas personas que habiendo conocido a Dios y que sabiendo perfectamente lo que tienen que hacer, dice, sí, yo voy a servir a Dios, sí, pero como a mí me dé la gana, como yo quiera, sí, no, bueno, claro, Dios me ha puesto aquí, pero, ¿quién es Dios para enviarme a mí aquí y para decirme lo que yo tengo que hacer? Yo voy a ir, sí, pastor, me voy a congregar en la iglesia del pastor Pirulo, como yo quiera, cuando yo quiera, iré algún domingo, y Dios está en todas partes, no me diga que no puedo. Bueno, pues no puedes.
Porque claro que Dios está en todas partes, es omnipresente y es completamente soberano. Pero te permite servirle según sus condiciones, no según las tuyas. David quiso llevar el arca a su ciudad y era un deseo genuino y estaba bien. Pero Dios dijo, no, de cualquier manera, en un burro, en unos bueyes, no, que es mi presencia, amigo. Que yo soy tu Dios y tú eres mi siervo. David sabía perfectamente, no te quepa duda, y los sacerdotes que llevaban el arca, y este Uza que murió, sabía perfectamente cómo debía de ser transportada el arca y que no se podía tocar. Este Uza quiso ayudar a Dios. Que se cae, que se cae. La hubieras llevado con tus hermanos en andas, como indica el protocolo y la ley dada a Moisés, y no estaríamos en esta situación. Quiso ayudar a Dios. Dios no necesita ninguna ayuda. Amén. Regálame un amén, amén. No necesita nada de ti ni de mí, pero ¿qué puede necesitar Dios? Nosotros necesitamos de Él. Pero Él pone las condiciones. ¿Por qué? Porque Él conoce las leyes y tú no. Y te advierte y te dice, no por ahí no, porque te caerás en el barranco, en el abismo. No, pero yo quiero por aquí. Que no, por ahí no, así no. Es como yo te digo, solo hay un camino y una puerta estrecha. No puedes pasar por la ventana, ni por la chimenea, ni por donde a ti se te ocurra. Una puerta que es Jesucristo. Y esa es la ley. Te guste más, te guste menos, esté de acuerdo, no esté de acuerdo, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Tú tienes 2 orejas para oír y están a los costados de la cabeza. No, Señor, pero yo quiero una aquí en la frente. Bueno, no se puede, no hay nadie nace con una oreja en la frente. No quieres inventar la cuadratura del círculo. No, y si alguien nace con una oreja en la frente, pues es un defecto, es un monstruo y habrá que hacerle cirugía estética porque todo el mundo le va a decir, mira, ahí viene el de 3 orejas. Y va a ser un ridículo. Las leyes las pone Dios, amén. Las describe Dios para nuestra bendición, para que sepamos por dónde tenemos que andar, dónde está la luz y dónde está la oscuridad. Había una forma de transportar el arca para que no pasara nada. ¿Qué hicieron? Bueno, lo que quisieran. Y David dice, no, esto demasiado poderoso para mí, demasiado compromiso para mí. Porque es un compromiso ser maestro. Tú levantaste la mano cuando yo dije, ¿cuántos quieren ser maestro? Te alabo por eso. Buena cosa deseas, pero que sepas que es un compromiso, que no es como ser licenciado en historia o licenciado en artes plásticas. No es un conocimiento más que bueno, algún día lo utilizo y otro día no lo utilizo. No, es sacerdocio a Jehová. Y es algo exquisito y algo terriblemente comprometedor y algo que eleva el nivel de imputación que tienes, porque no es lo mismo asaltar un kiosco siendo un adolescente inculto y pobre hombre que siendo un juez federal. Tú quieres ser juez federal, tendrás que cumplir con todos los códigos y las leyes y todo lo que dicte la justicia. De otra manera es un agravante aún para los hombres, imagínate para Dios. De modo, versículo 10, que David no quiso llevar el arca. Dijo, no, esto es una bomba atómica, no. Esto tanto conocimiento, ay, Dios mío. No quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la llevó David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Estaban todos temblando, dejaron las arpas, las flautas, los tamboriles y dijeron, Dios mío, casi caemos todos fulminados. Llevémoselo a este pobre hombre. Pero dice que estuvo allí 3 meses
que Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Habíamos visto maldición con los filisteos, o juicio más bien, perdón. Habíamos visto juicio con los 50.000 que murieron. Habíamos visto juicio aquí con este Uza, por todos lados. Porque aunque eran maestros, no cumplieron con su responsabilidad. Pero este Obed-edom sí cumplió con su responsabilidad y anduvo conforme a los dictados de Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Le bendijo. Le bendijo. Porque al que anda en orden y respeta las cosas que ha aprendido de Dios, Dios le bendice. Amén. No va a bendecir Dios una rebelión. Cuando veas a alguien que agarra sus bolsitos y se marcha y que te promete que se va a congregar y que va a servir a Dios, ya sabes que es mentira, que no hace falta que yo te lo diga y que lo vamos a ver a cuatro patas en poco tiempo y boqueando y sufriendo. ¿Por qué? Porque Dios lo castiga. No, porque él abandona las cosas de Dios. Y entonces Dios no puede bendecir, porque Dios no bendice al rebelde, al que se enfrenta con él. Porque o estás conmigo o estás contra mí. Dijo Jesús, yo no lo dije. Dijo Jesús mismo. Y vemos cómo fracasan las personas y terminan como este Uza o como David, que estaba rechazando el compromiso de tener el arca. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de ayudar a Dios como Uza? ¿Vas a tratar de rechazarlo? Como David diciendo, esto me supera. Yo no quiero tanto compromiso. Cristiano sí, pero no tanto. ¿O vas a ser como este Obed-edom y que Dios bendijo a él y a toda su casa? Es decir, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus criados, a sus empresas, a todo. Hay bendición de Dios en ser maestro y en adecuarse a sus leyes. Por supuesto que hay bendición. Y si no, mira el ejemplo de los hermanos que siguen las cosas y los dictados de Dios y escudriña y considera a ver cómo les va. Fue dado aviso a David, versículo 12, diciendo, mira lo que pasa, David. Mira lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Me imagino la reacción de David diciendo, ahí va, lo que yo quería lo tiene este Obed-edom, porque lo que yo había despreciado se lo mandé ahí como una brasa ardiendo y a él le ha servido y yo quiero esa bendición. Claro que hacía bien David queriendo esa bendición. Es bueno querer servir a Dios, es bueno y loable querer ser maestro y obispo y autoridad y asumir responsabilidades. Las responsabilidades están ahí para ser asumidas y para bendecir tu vida. No las rechaces. Este David rechazó la responsabilidad de tener la presencia de Dios en su casa y la envió a casa de Obed-edom. No hagas eso, amigo. Aprende de la historia de David. Se perdió 3 meses de bendición. 3 meses de bendición, de respaldo de Dios en tu vida. Es mucho. Pues ni siquiera sabes si vas a vivir otros 3 meses más. Yo qué sé. ¿Cómo te vas a perder? Más vale un segundo en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella, aunque te parezca que vayas bien. Fueron a decir a David, mira lo que tú rechazaste, el compromiso que no quisiste asumir, y le enviaste a Edom la brasa caliente, ha resultado en bendición. Y entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom
a su casa de David. Trae para acá, Obed-Edom, trae para acá el arca que ahora me la llevo yo. Bueno, era el rey. Tenía que estar donde tenía que estar. Dios no es un justiciero implacable. A Obed-Edom lo bendijo porque actuó conforme a las leyes que le había dictado. A David no, aunque era el rey. ¿Sabes? Quiero decirte una cosa. Dios no se casa con nadie. Las leyes son iguales para todos. Las leyes son iguales para todos. Así seas David, si metes la pata, Dios te va a juzgar con la misma ley que te juzga a ti o a mí o a quien sea. Nadie tiene coronita y nadie es especial delante de Dios. La paga del pecado, ¿cuál es? Muerte. Y eso es para todos. Seas el presidente de Estados Unidos, el rey de Inglaterra o el concejal de Buenos Aires, qué sé yo, cómo decirte. Da lo mismo. Dios no hace acepción ni excepción de personas. Y cuando los que llevaban, versículo 13, el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ya no iba en un carro, ya la llevaban caminando. Oh, David, ¿sabía o no sabía? Claro que sabía. Cualquier israelita lo sabía. ¿Era malo el deseo? No era malo el método. ¿Sabes qué pasa? El fin no justifica los medios. ¿Vas a servir a Dios? Sí, pero no de cualquier manera, como Él te permita, porque Dios tiene una majestad terrible y no puede ser servido de cualquier forma o como a mí me dé la gana. Por eso dice Santiago, ojo con lo que haces. Está bueno que quieras ser maestro, pero que sepas que el conocimiento crea responsabilidad. David era el rey de Israel, no era cualquier persona. David tenía que ser el ejemplo y hacer lo que tenía que hacer, no de cualquier forma. Hemos visto algunos jueces y algunos reyes de Israel que hicieron cualquier cosa y que hasta pusieron ídolos dentro del lugar santísimo. Así les fue. Y hoy no están en el reino de los cielos esperándonos, están abajo en el infierno. Y no es negociable. Las cosas de Dios no son negociables, amigo. No es como yo quiero, no es como tú quieras, como a ti te parezca oportuno. Es como Dios dice o no es. Y si quieres que haya otras leyes, bueno, tendrás que salir de este planeta, de este universo, porque estas son las leyes que hay. El ingeniero cuando hace un auto te da un manual de instrucciones y te dice, mire, este auto va con gasoil porque es diésel, no se le ocurre echar nafta porque no va a andar y va a romper todo. Ah, pero mi primo tiene un bidón de nafta y me sale gratis, yo le voy a echar nafta y vamos. Bueno, no es como a ti se te ocurra. Para eso está el manual de instrucciones. Este es el manual de instrucciones que Dios nos ha dado y su Espíritu Santo que nos habla cada día. No es como yo quiera. No, pero entonces ¿qué? ¿No puedo ir yo a Formosa con una novia que tenía allí? Bueno, no, es como Dios dice. De modo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa que el que dirige mi vida ya no soy yo, afortunadamente. Ya no es el bobo, ya no son los sentimientos, es la luz del Espíritu Santo el que dirige mi vida. David aprendió y ahora ya lo llevaban los sacerdotes caminando en andas. No utilizó bueyes que expulsan excremento y que tienen mal olor y que no son precisamente el símbolo de la santidad y del respeto a Dios, sino que usó sacerdotes descendientes de Aarón, levitas, que no tocaron el arca bajo pena de muerte como este Uza. Cuando habían dado 6 pasos, hizo un holocausto y sacrificó un buey para
resarcirse de la metedura de pata que había tenido hacía 3 meses. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, una túnica de lino fino. Se había vestido como los sacerdotes de santidad para alabar al Señor. No cualquiera tiene el privilegio de poder alabar a Dios en espíritu y en verdad, y de tener acceso a su corazón y a esa información que Dios tiene para tu vida. Tienes un tesoro, amigo. Vende todo lo que tienes y cómpralo y consérvalo. Hazte maestro, sí, por supuesto, yo te animo, solamente que sepas que tienes responsabilidad mayor que si no lo fueras. Por eso cuando nombramos diáconos, pastores en el Congreso, tienes que tener por sumo gozo y por sumo privilegio la asunción de esa responsabilidad, pero que sepas que ese cargo, ese reconocimiento, ese honor lleva una responsabilidad terrible, no de cualquier manera. Y no es para enseñorearse de los demás, sino para servir, porque este reino es al contrario de los reinos de la tierra. Los gobernantes, los políticos se sirven del pueblo. Nosotros tenemos una pirámide invertida para abajo. El pueblo arriba, sobre esta cabeza, y a servir a los demás, no a ser servido. El que quiera ser mayor en mi reino, ¿qué dice? Sea el que más sirva. Al contrario de los senadores, congresistas, presidentes, vicepresidentes, etcétera, etcétera. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora sí, David tenía el favor de Dios, porque no es de cualquier manera como había que tratar este asunto tan relevante para nuestro Dios como era el arca. No de cualquier manera. Dios exige y merece un respeto, no de cualquier manera. Y ahí estaban, ahora sí, cumpliendo con los deseos de su corazón de transportar el arca a la ciudad de David, y cumpliendo también con los deseos y las órdenes de Dios de hacerlo de la manera adecuada, como nosotros tenemos que hacer con nuestra vida. Tú has recibido mucha luz, amigo. No eres cualquiera ya delante de Dios. Tú has recibido mucha instrucción y sabes dónde está el pecado y debes de guardarte de él. No es lo mismo que uno que no ha escuchado nunca. Dios no nos va a juzgar con el mismo baremo que a un esquimal que está en Groenlandia o a un indígena que está en la selva de Brasil, qué sé yo, que nunca ha escuchado hablar de Dios. Cada uno será juzgado conforme a la información que haya recibido, algunos por su conciencia, porque no tienen más instrucción, pero tú y yo, ¡ja! Madre mía, a nosotros nos va a caer la del pulpo, como no hagamos las cosas conforme a la medida de luz que hemos recibido. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, versículo 16, aconteció que Mical, su esposa, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Mira, el rey ahí, de cualquier manera, bailando y danzando, como si fuera un borracho ahí. ¿Pero esto qué es? Mical era una princesa, hija de Saúl, que había sido criada en el palacio con todos los fastos y pompas y todos los protocolos y todos los privilegios, y había llevado una vida de lujo en la medida de lo posible en aquella época, y miraba por encima del hombro al pueblo, a todos los demás. Menosprecia a David, que tenía un corazón genuino para Dios. David podía haber dicho, que se quede el arca ahí, donde a veces otro muerto y otro conflicto más. ¿Para qué? No, David luchó para traer el arca
a su ciudad, a su presencia, porque quería y adoraba a Dios y quería su bendición y era buena cosa. La fina princesa Mical dijo: ay, por favor, ¿cómo vas a avanzar así de cualquier manera? Todo el mundo te ve, eso es un rey. No, un rey tiene que estar con su corona y tiene que estar con todos sus privilegios y sus pompas. David estaba enamorado de Dios, y aunque lo vimos muchas veces meter la pata, dice que su corazón era recto delante de Dios, tenía ese afán. David es el que escribe el Salmo 23 y un montón de salmos y alabanzas y buscó a Dios durante toda su vida de una forma genuina. Su esposa, esta esposa Mical, estaba preocupada por el qué dirán y por el protocolo y porque qué va a pensar mi madre y qué va a pensar mi vecina y ay, por favor, eso no nos tiene que importar. Eso nos tiene que servir de estímulo para decir: a mí me importa, ¿sabes qué me importa? Lo que piense Dios, no lo que piense pobre vieja, ni la vecina, ni me importa la opinión de Dios. Mical estaba preocupada por el protocolo y por el qué dirán y por la fama y por la apariencia. Y David dijo: a mí me importa lo que Dios diga de mí, no la vecina o los concejales o qué sé yo. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. David tenía ese anhelo de tener el arca y la bendición de Dios. Y había levantado un tabernáculo, una tienda, conforme a las indicaciones que le había dado Moisés. David después le pide permiso a Dios: Dios, te quiero edificar un templo. Y Dios le dice: no, hasta ahora he vivido en tiendas y tú tienes las manos llenas de sangre y has metido la pata tantas veces. No, David, déjalo. Uno de tu linaje, tu descendencia, tu hijo me edificará el templo, pero tú, ya está, David, hasta aquí. Y David hace un tabernáculo conforme a la descripción. Ya había aprendido de que a Dios no se le puede tratar de cualquier manera, y el sacerdote Uza, su vida y su muerte eran testigos de eso. Y lleva el arca a ese tabernáculo y sacrifica. Dice que sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Lo que tenía que hacer, esta vez sí. No murió nadie. No es que Dios sea un asesino o un exigente. No, Dios quiere que haga las cosas como Él dice. ¿Por qué? Porque necesita bendecirte. Y para que Dios pueda bendecirte, tienes que estar conforme a derecho, amigo. No como a ti se te ocurra o como a mí me parezca. No me tiene que importar mi opinión, por eso tengo que negarme a mí mismo y sujetar mi ego y decirle a mi corazón: no vas a mandar, no me importa lo que desees, yo ya sé lo que tú deseas. Deseas sexo y rock and roll y droga, pero no, me importa lo que desee Dios. Así que estate calladito, corazón, vamos a seguir lo que Dios dice. David quería eso y Dios quería bendecirlo. Y puso sin duda esa motivación en su corazón. Era un deseo del Espíritu Santo, pero como Dios dice, no como a ti se te ocurra. Volvió luego David, versículo 20, ya vamos terminando.
Volvió luego David para bendecir su casa. Había bendecido todo el pueblo y todos los ejércitos y había dado de comer a todos. Y dijo, ahora voy a bendecir mi casa. Porque he hecho la voluntad de Dios, he hecho lo correcto, voy a bendecir mi casa. Pero no sabía lo que le esperaba. Le esperaba la princesa con los ruleros y el palo de amasar, diciendo, tú, David, eres cualquier cosa. Danzando ahí delante del arca, como se hacen los borrachos o hacen los cumbieros. Volvió luego David para bendecir su casa, saliendo Mical, su esposa, la reina, a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Esta mujer quería apariencia y religión y guardar las formas. Y le dice, David, ¿no te da vergüenza haber bailado así como un cualquiera delante de las criadas? ¿Pero qué van a decir, David? Por favor, tú eres el rey. Pero a David le importaba más la opinión de Dios que la opinión de su esposa. Amén. ¿Qué opinión te importa a ti? ¿La de tu esposa, la de tu amiga, la de tu madre, la de tu abuela, la de tu padre o la opinión de Dios? Si yo hubiera hecho caso a mi madre, pobre mujer, no habría salido de mi ciudad y de mi país. Sin embargo, en mi juventud escuché claramente la voz de Dios y dije, sí, Señor, donde tú digas, lo demás carece de trascendencia, porque yo sé que tú me quieres bendecir y para que tú me puedas bendecir necesito obedecerte. Esta mujer le echó en cara su danza genuina, su adoración. Y le dijo, debieras de haberte comportado como un rey, con su corona y su túnica y su corte, y haber desfilado con la cabeza bien alta. Y David dijo, no, yo voy a adorar a Dios, no me importa lo que digas. Entonces David respondió a Mical y le dijo, fue delante de Jehová, no delante de las criadas de los siervos. Fue delante de Jehová donde dancé. He danzado y he adorado a Dios, no al vino, no a las criadas, no a la multitud, no a nadie que me juzgue. He bailado delante de Dios y he adorado a Dios. Sí, soy el rey y como rey también tengo que estar sujeto a quien es mi rey, porque Él es rey de los reyes y señor de los señores. Fue delante de Jehová, le dijo, bien dicho, a su esposa, que quería ya organizar y quería ya dirigir y quería ya montarse encima de David y decir, no, David, así no, tú eres el rey, tú tienes que seguir protocolos. Esos son protocolos de hombres. No, estás loco, me dijeron a mí, ¿cómo vas a ir a Argentina? Pero si ahí no hay nada de que conozcan, no hay nada ni nadie, pero estás loco, así no se hacen las cosas. No me importa, yo obedezco a la voz de mi rey y lo que tú digas, bueno, está bien, pero lo respeto, pero no lo acato, porque yo necesito ser bendecido por Dios y para que yo sea bendecido por Dios tengo que hacer lo que Dios me dice. Dios no bendice rebeliones, ni mentirosos, ni desobedientes, que nos quepa en la cabeza. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Saúl era igual. Esta Mical había crecido bajo la tutela de Saúl, su padre, lógicamente, y Saúl era igual. Él se apresura y ofrece sacrificio antes de que venga Samuel y ofende a Dios porque quería guardar las formas y aún
aún le dice, bueno, Samuel le dice, tu reino será quitado. Bueno, sí, está bien, pero vamos delante del ejército y hagamos como que no ha pasado nada y dame honra delante de los demás. Importaba más la honra delante del pueblo y de la nación que obedecer a Dios. Así le fue. Y después se hizo una estatua y quiso que todos fueran a adorarle. Mical era igual. Había mamado de esa enseñanza, protocolo y apariencia y moda. Ay, no, esto ya no se lleva. Ahora me voy a poner esto otro, que es la moda. Y no está de moda. Esto sí, esto no. No, por ahí no, amigo. Hay que hacer lo que Dios diga si quieres ser bendito. Si quieres ser maestro, como has levantado la mano al principio de la palabra, tienes que hacer lo que Dios diga, porque conlleva más responsabilidad, pero también más bendición, porque podrás tener más fruto cuanto más herramientas tienes. Antes no teníamos más que un palo y una piedra, eran herramientas pobres. Ahora tenemos computadoras y tenemos aviones y podemos avanzar más y podemos generar más recursos, más herramientas, más recursos, también más responsabilidad en el plano espiritual. Está bien que aprendas de Dios y está bien que seas maestro y que anheles obispado y crecimiento espiritual. Está magnífico y maravilloso. Porque así puedes llevar más fruto y puedes atender las cosas de Dios y puedes enseñar a otros con mayor displicencia y mayor sabiduría. Solo que tengas en cuenta que la responsabilidad va a ser más grande porque conoces más, es lógico. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún, versículo 22, me haré más vil que esta vez, lo que haga falta. Más vil, no delante de los ojos de Dios, sino delante de los ojos de los hombres, dice David. Me haré más vil, griego para los griegos, argentino para los argentinos, español para los españoles, lo que sea, con tal de obedecer a Dios. No importa lo que tú pienses, Mical. Me haré más vil delante de los hombres, si así agrado a Dios. Y aún me haré más vil que esta vez, lo que haga falta, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Que no es así, mujer. Su esposa le recrimina y Dios lo respalda. Y Mical, versículo 23, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Quedó estéril por el juicio que había emitido contra David. Qué terrible para una mujer de nuestro tiempo. Las impías, no las hijas de Dios, las impías. Esto puede ser una bendición hoy en día, porque no quieren tener hijos, no quieren tener responsabilidad, no quieren tener carga. Pero para una mujer de aquella época era algo terrible quedarse sin descendencia, porque fruto de Jehová es el vientre de los hijos y son tu herencia y es una bendición de Dios. Yo tengo 10 y todos benditos de Jehová, sirviendo al Señor, y son ayuda inestimable en el ministerio y son mi honra delante del trono de Dios. ¿Cómo que no? No me importa que digan, está loco, ¿cómo va a tener 10 hijos? No importa lo que diga Dios, que dijo creced y multiplicaos y no ha habido contraorden. Me haré marginado si hace falta delante de los ojos de la sociedad, mientras Dios apruebe mis actos y las intenciones de mi corazón. No interesa a los demás. Ahora, ¿cuántos de aquí quieren ser maestros? A ver. ¿Cuántos? A ver, levanta bien la mano. ¿Cuántos quieren ser pastores y profetas y llevar carga en el pueblo? Me parece estupendo. Ponte de pie donde estás y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta decisión y decirle que asumimos la responsabilidad de tener una luz más intensa que
que los demás para poder ser de bendición, aunque esto conlleve la responsabilidad de ser más expuestos delante de Dios, porque queremos la bendición de Dios a cualquier precio, haciendo lo que Él diga, a cualquier costo personal, porque eso merece la pena. Padre, en esta hora te damos gracias por la luz que hemos recibido de ti. Cada uno individual y personalmente te damos las gracias por toda la instrucción que has derramado sobre nuestra vida, que nos permite ser de bendición para otros y tener carga y responsabilidad y llevar fruto en nuestra cuenta y tener brotes en nuestra mesa. Dios mío, queremos responsabilidad, aceptamos la responsabilidad para llevar carga y para tener fruto, aunque eso significa más responsabilidad delante de ti. Aceptamos la luz y el conocimiento. Dios mío, gracias porque te derramas delante de nosotros. Queremos ser como David cuando obedeció y gozó de tus bendiciones, Dios mío. Gracias por las oportunidades que nos has dado de servirte. Renunciamos a nuestro ego y a nuestra forma de hacer las cosas y nos sujetamos a tu manera y a tus leyes, porque queremos ser bendecidos y porque queremos agradarte, Padre. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.